Lee Valdivia Ruiz, mismo que sirve como requisito parcial para obtener el grado de ingeniero, bueno, licenciado en Ingeniería de Software. Funge como jurados la doctora María Karen Cortés Verdín en el rol de secretaria, el doctor Octavio Charán Hernández en el rol de vocal, y un servidor, Héctor Javier Limón Riaño, como presidente. También nos acompaña la maestra Minerva Reyes Félix, que estará también presenciando el examen como testigo. Y bueno, te explico, Ali, la dinámica. Contarás ahorita con 20 minutos para presentarnos tu trabajo recepcional. Después de ese tiempo procederemos a una serie de preguntas que llevan un tiempo variable. Tras esto, nosotros nos retiraremos a otra sala virtual para deliberar y tomar una decisión sobre el resultado. Y después ya estaremos aquí anunciando pues, la deliberación y cerrando pues, el evento, ¿no? Entonces cuentas con 20 minutos. Adelante. De acuerdo. Muy bien. Entonces, a continuación voy a presentar lo que es el trabajo de investigación final, como acaba de decir, el trabajo recepcional de la licenciatura en Ingeniería de Software. Y el tema es clasificación de patrones de seguridad relacionados a microservicios. Como lo acabo de mencionar, es con la dirección del doctor Héctor Javier Limón Riaño, la doctora María Karen Cortés Verdín, y de sinodal el doctor Jorge Octavio Charán Hernández. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? La agenda. Los primeros vamos a ver lo que son antecedentes, conceptos teóricos, para poder llegar un poco al planteamiento del problema. Y ya después, en el tercero, vamos a ver lo que son los objetivos a alcanzar en ese proyecto. En el 4, el por qué es importante este trabajo. El 5, vamos a ver cómo se realizaron esas actividades en un método. El 6, los resultados. 7, vamos a llegar directamente a cuáles son las cosas más relevantes de todo el trabajo. El 8, cuáles son las consecuencias que se pueden considerar como contribuciones. Y en el 9, las referencias que utilizaron en esa presentación. Muy bien, entonces, iniciando, ¿qué es una arquitectura de microservicios? Bueno, es un conjunto de pequeños servicios con tareas muy precisas que mediante canales de comunicación comunes realizan algunas funcionalidades o metas del negocio. Y tal vez, si lo dejamos así, no suena tan claro para todos, pero trasladándolo ya a imágenes conocidas, podemos identificar la importancia de lo que son microservicios. Microservicios realmente actualmente se utiliza en varias grandes compañías de tecnología y entretenimiento, lo cual ha hecho que sea un boom en lo que es microservicios. Y esto también lleva como consecuencia que otras empresas quieran imitar esto y también se quieran subir a esta nueva corriente de lo que son microservicios. Por otro lado, tenemos lo que es el atributo de calidad. Un atributo de calidad es una característica que se quiere en un sistema, y en este caso hablamos de seguridad, que lo podemos definir como cuando los recursos se encuentran libres de accidente, destrucción o pérdida. Esto quiere decir que tanto para entidades que están internas en lo que es el sistema o son externas del sistema. Y llegamos a unas características que podemos especificar más con seguridad. Y a pesar de que tal vez esos términos no son tan familiares, podemos ejemplificarlo fácilmente. Cuando yo recibo un mensaje, yo busco que haya confidencialidad, que haya integridad y que haya no repudio. Esto quiere decir que este mensaje sea, que tenga confiabilidad en la manera en que nadie más se entere de este mensaje, que tenga integridad, que no se modifique nada de este mensaje y no repudio, para que yo después pueda realmente hablar que la otra persona realmente envió el mensaje y no vaya a ser que diga que deniegue la acción. Muy bien. Y por último tenemos lo que es un patrón arquitectónico. Y es un tema muy interesante en el aspecto que surge en la arquitectura para identificar una manera de poder tener una solución base. Entonces, mediante un problema en un contexto, se puede identificar cuál puede ser nuestra solución base. Eso quiere decir que eso se puede replicar si es el mismo problema, el mismo contexto, o incluso se puede hacer unos pequeños ligeros cambios para poder utilizarlo. Y a esto llegamos al planteamiento del problema. En primera instancia, la arquitectura de microservicios no provee estructuras especializadas de seguridad, que realmente es uno de los retos más importantes para lo que es microservicios. Hay pocos estudios relacionados con seguridad y de hecho esto ocasiona que practicantes tengan problemas en el área de arquitectura y seguridad. Como otra parte, tenemos que las amenazas de seguridad están en aumento y realmente van a seguir cambiando porque van a emerger nuevas. Y además de las dificultades específicas de la arquitectura,
pocos estudios multivocales hay en microservicios y de hecho hasta ahora ninguno está especializado en seguridad. Por lo tanto, nos llevan a propuestas aisladas que no concuerdan realmente todo un conocimiento y que ocasionan que requiera más tiempo y esfuerzo para poder encontrar soluciones de seguridad. Y aunado a todo esto, tenemos que elementos de la arquitectura de microservicios aún no están totalmente definidos. Y esto es realmente porque está iniciando todo esto de microservicios y hay algunos términos que aún siguen en el aire. Llevamos a estos objetivos. Muy bien, entonces el objetivo principal es clasificar patrones con atención a seguridad para orientar y facilitar la incorporación de soluciones a amenazas de seguridad en el proceso de microservicios. Y ahora que ya utilizamos la palabra clasificar, ¿cómo los vamos a clasificar? Bueno, existe esta taxonomía de amenazas STRIDE que realmente inició en Microsoft y lo interesante de eso es que tiene una perspectiva del atacante. Esto quiere decir que en vez de considerar cuáles características de seguridad yo quiero, es pensar qué amenazas puede enfrentar el sistema. Y los 6 elementos que conforman esa taxonomía, podemos verlos aquí, forman el STRIDE, por eso se le conoce así. Son 6 elementos bastante variados de diferentes tipos de amenazas. Como ejemplo, la suplantación de identidad o la modificación de datos, llegan algunos elementos de qué es lo que nos podrían afectar a nuestro sistema. Y si aún surgen dudas, ¿por qué la taxonomía de STRIDE? Bueno, mantiene una perspectiva natural de atenderlas desde unas amenazas, y lo cual genera que podamos hacer una trazabilidad sobre los riesgos y las soluciones, e incluso podamos hacer una relación sobre estos. Además que permite incorporar otros métodos y procesos que ya utilizan la taxonomía STRIDE. Eso quiere decir que al utilizar una taxonomía que ya es bien conocida, podemos nosotros reutilizar otro contenido que reutilice esa taxonomía STRIDE. Esos elementos, los 6 que mencioné anteriormente, son amenazas actuales y bien definidas, lo cual reduce la ambigüedad sobre cómo clasificar. Incluso propone que se puede utilizar para un análisis de riesgos e incorporar escenarios para analizar amenazas específicas. Y ahora llegando a los objetivos específicos, tenemos el 1 y el 2 que realmente forman como el preámbulo de todo este trabajo de investigación. Porque aquí atamos lo que son los conceptos teóricos, mientras que en el 3 atacamos directamente para tratar de encontrar los patrones. Y en el 4 tratamos de diversificar, encontrar cómo podemos encontrar estos patrones mediante otros tipos de literatura. En el 5 es asociar directamente y en el 6 es clasificar estos patrones. Entonces, esto como consecuencia realmente nos da una atención a un atributo de calidad que es poco beneficiado en microservicios e incluso nos permite unificar las propuestas en la literatura y en la práctica, consolidando el conocimiento, proveyendo un estado actual de lo que es la literatura con respecto a microservicios, patrones de seguridad, lo cual puede reducir el tiempo y esfuerzo para los practicantes cuando se seleccionan las soluciones. Y ahora aquí ya vemos un poco del método. Y tenemos un método de 6 pasos. Sin embargo, por cuestiones de presentación lo vamos a ver 3 y 3. Entonces vamos a ver las primeras 3. De hecho, aquí tenemos en la parte de abajo las actividades y en la parte de arriba tenemos los objetivos específicos. Y esto es para que podamos nosotros hacer una relación sobre el cumplimiento de los objetivos y las actividades. Entonces, en el primero y en el segundo, como lo mencioné anteriormente, llevamos solamente lo que es el análisis de los conceptos teóricos mediante lo que es artículos, blogs, white papers y libros, e incluso libros de autoridad. Mientras que en el 3 ya vamos directamente sobre una revisión multivocal de la literatura del 2014 al 2019 para encontrar estos patrones en microservicios. En el 4, nosotros ya vamos a tratar de diversificar el conocimiento, haciendo un análisis de artículos, libros, blogs, el análisis de escenarios ante amenazas, cuestionario e incluso entrevistas a expertos. Y el 5 es la asociación mediante el análisis de lo que son las características de seguridad y los patrones. Y en el 6, por último, vemos lo que es la clasificación de cada uno de ellos. Muy bien, entonces, ¿qué resultados tenemos? Tenemos inicialmente lo que es el marco teórico, que son todo el preámbulo que acabo de mencionar, los patrones en microservicios mediante la revisión multivocal de la literatura, la seguridad en microservicios, que es patrones de seguridad, prácticas en la industria y otras soluciones de seguridad, y por último, lo que realmente es la mayor importancia, que es la clasificación de estos patrones. Muy bien, entonces vemos el primero, que es sobre la revisión multivocal de la literatura. Eso significa, una revisión multivocal de la literatura es utilizar tanto literatura blanca y literatura gris. La literatura blanca es una que es revisada por un tercero. La literatura gris no tiene esta revisión de un tercero, lo cual hace que tenga que ser más cuidadosa la selección del contenido.
Y esta revisión utilizó 3 preguntas de investigación. La primera, ¿qué patrones arquitectónicos se identifican en microservicios? La segunda va relacionada con atributos de calidad para poder incluso identificar lo que es seguridad. Y la tercera es, ¿qué métricas son utilizadas para evaluar estos atributos de calidad relacionados a los patrones? Y aquí ya tenemos la estrategia de selección de fuente. De hecho, tenemos 6 actividades. Y iniciando el primero sería una selección automática, de hecho, donde podemos seleccionar lo que es idioma, año y tipo. Y ya después va a ser una selección sobre título, inclusión por snowballing regresivo, que es ir seleccionando por frecuencia de referencias, reducción de lista de verificación o aseguramiento de la calidad, la reducción por respuesta a pregunta de investigación y la ampliación por snowballing regresivo, que incluso aquí se amplía el contenido también considerando las frecuencias de las citas. Y hay 2 casos, uno para exclusivo para literatura blanca y otro exclusivo para literatura gris, por el hecho de que estamos combinando lo que son la literatura blanca y literatura gris. Y todo esto surge con base en Kitchenham y Garuzzi, que ellos realmente establecen cómo hacer un método para una revisión sistemática. Muy bien, y ya en los resultados encontramos que en el tercer lugar está seguridad. Y es bastante interesante porque ya nos da un poco de luz sobre qué podemos utilizar y que realmente hay en la literatura y que incluso hay un hueco en microservicios, porque mantenibilidad, de hecho, es uno de los grandes beneficios de microservicios. Tenemos ya los patrones identificados en este mapa y tenemos 54 patrones. Y aquí hay que denotar que hay algunos patrones que tienen bastante frecuencia y hay otros que tienen una frecuencia muy menor. De hecho, hay una diversidad, sin embargo, se podría cuestionar sobre el uso entre unos y otros. Y ahora nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué opciones de seguridad hay en diseño de microservicios? Bueno, ya siendo más concretos hacia seguridad, encontramos que hay 10 patrones de seguridad en lo que es microservicios, que API Gateway realmente es el más popular, el más frecuente, versus otros que apenas tienen una ligera frecuencia en lo que es la literatura. Además, tenemos lo que es la práctica en la industria, que se realizó mediante entrevistas a expertos. Incluso se ajustaron criterios de inclusión y exclusión para considerar la experiencia, la participación, el conocimiento en las áreas y se utilizaron artefactos específicos para poder llevar un seguimiento de las entrevistas. Entonces se realizaron escenarios de atributos de calidad y un formato guía de las preguntas, que sería el cuestionario, para poder realizarlas. Tenemos ahora sí ya los escenarios. Entonces, como comentamos, se realizaron escenarios de atributos de calidad y en este caso estos escenarios van dirigidos a autenticación de usuario, autenticación de servicio de entidad externa, reforzamiento de verificación con token, repudio y autorización de entidades. Y lo que encontramos como resultados es que en autenticación de usuario, lo más común es utilizar un microservicio con token. La autenticación de servicio de entidad externa es hacer una autenticación asimétrica. El reforzamiento de verificación con token es una asociación de metadatos, teniendo también como repudio bitácora, que es realmente lo más común. Sin embargo, lo destacado es que se realizan 2 estilos. Hay una que es para tú enviar la información y que alguien la capture, y otro que haya otra entidad que vaya recolectando toda esta información. Mientras que en autorización de entidades se utilizó token, que realmente es lo más común. Sin embargo, hay 2 estilos que se mencionan. Hay una verificación unificada, que significa una entidad verifica a todos, y hay otra que es una verificación segmentada, que se encarga una entidad solo para un segmento. ¿Qué otras soluciones hay? Porque realmente no es solo lo que acabo de mencionar de patrones. Bueno, hay diversas tecnologías para autenticación y autorización. Sin embargo, no son exclusivas de microservicios. El patrón audit login también fue identificado y lo menciono aquí porque no fue identificado en la revisión sistemática de la literatura, lo cual es un poco curioso, pero sí se identificó de manera no sistemática. Tenemos también configuraciones especializadas de seguridad para implementaciones de container, lo cual es interesante porque uno pensaría que al ser una implementación de container podría reducir los riesgos de seguridad. Sin embargo, hay algunos detalles que se deben enfrentar. Tenemos también herramientas predefinidas para autenticación como Docker Swarm Case y Netflix Case. Y también propuestas de reglas teóricas, frameworks o arquitecturas especializadas. Que esto va cayendo más sobre lo que mencioné de las propuestas aisladas. Y llegamos ya a nuestra clasificación de patrones, que es realmente la parte más importante de nuestro trabajo, que es la asociación de esos patrones, incluso prácticas comunes por respecto a las entrevistas que obtuvimos y las amenazas de la seguridad de Stripe. Tenemos aquí, de hecho,
nuestra barra de Stride, que son los 6 elementos de esta taxonomía. Y en la parte, bueno, de manera descendente tenemos todos los patrones y algunas prácticas. E incluso podemos identificar, de acuerdo al origen de la información, cuál podría ser la más interesante. De hecho, tenemos que la literatura blanca aporta más patrones o prácticas hacia soluciones para amenazas. Después tenemos literatura blanca y gris. Después las entrevistas. Y por último, tenemos curiosamente un solo patrón que fue identificado en las 3 vertientes, en la literatura blanca, en la gris e incluso en las entrevistas. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es ver a detalle cada uno de ellos, que sería la S, T, R, I, D, E. Muy bien, entonces iniciamos con la S, que es la suplantación de identidad. Tenemos en el primero API Gateway. Y API Gateway es una autenticación para ingresar al sistema que incluso forma como una barrera de primer ingreso para el sistema que puede ser muy útil. Tenemos Out Service, que es una autenticación especializada. Autenticación asimétrica que se puede realizar mediante tecnologías como lo que es el certificado digital o firmas electrónicas. Y tenemos también autorización por token, que aquí sin duda lo más común es realizarlo por JSON Web Token. Y la ocultación de token. Aquí se agregó ocultación de token por el aspecto que, bueno, no es tanto autenticar, pero si lo podemos ocultar quién está autenticando, pues podemos tener un poco de seguridad más en ello. En la T, en la modificación de datos, tenemos Secure Channel, porque nos menciona que puede ser una estructura para asegurar que haya un canal seguro. Tenemos Key Value Store para poder ajustar la integridad de la información en la base de datos a poder tener una correlación de llaves. Y Externalizing Configuration, que es la incorporación de los ajustes en último momento. Y esto nos quiere decir que no podemos modificar datos si no están los datos todavía ahí. Y tenemos la repudiación. Tenemos Event Sourcing, que es de hecho un patrón algo complicado porque requiere un cambio de paradigma. Esto nos hace que en vez de guardar en la base de datos alguna información sobre, por ejemplo, cuentas que podrían tener atributos, lo que queremos hacer es un guardado de acciones que se ha hecho en esta entidad y se van ejecutando como si fuera un estilo trigger para poder saber el estado actual, lo cual es bastante curioso. Audit Login Auditor, que es lo que mencionaba, que es la bitácora de acciones. En la I, en Information Disclosure, tenemos Externalizing Configuration, que al no tener las configuraciones visibles porque se inyectan o se jalan hasta el último momento, podemos nosotros estar un poco más seguros de que esta información no va a ser expuesta a un tercero. Secure Channel, por igual lo que había mencionado, que es un medio seguro para resguardar un secreto. Y en la D, que aquí es un poco complicado porque la denegación de servicio puede no exactamente ajustarse directo hacia esos patrones, porque esos patrones realmente representan una ayuda cuando se tiene una denegación de servicio. Sin embargo, al tener esos patrones no significa que nosotros vamos a evitar que haya ataques de denegación de servicio. Entonces tenemos Service Discovery y Service Locator. Y lo que ellos nos ayudan es que si hay un ataque, nosotros podamos reactivar rápidamente los microservicios de manera más rápida para poder regresar a lo que es el funcionamiento normal. Y por último, en la D, tenemos elevación de privilegios. Esto quiere decir que, por ejemplo, API Gateway nos puede ayudar en una autorización parcial. Se comenta así porque no es lo principal realmente de API Gateway, hacer una autorización. Sin embargo, se le puede ajustar una autorización. Out Service nos ayuda en la autorización especializada para grupos. Y aquí, como podemos notar, un ligero nivel, ¿no? API Gateway para todos, Out Service para un grupo y Gatekeeper, una autorización especializada solo para algún segmento de nuestro sistema que sea muy prioritario. Y la autenticación por token, que es realmente uno de los medios más comunes para poder autenticar y autorizar. ¿Qué llegamos a nuestras conclusiones? Muy bien. De hecho, como se percataron, hay 14 patrones de seguridad identificados. Sin embargo, surge aquí la duda. ¿Son suficientes patrones? ¿Cuántos son suficientes? Y es que no se puede realmente responder si son suficientes. Podemos tener un buen número, sin embargo, tenemos que admitir que su diversidad no es muy amplia. Sin embargo, ante el cambio de las amenazas y el nuevo surgimiento de amenazas, es muy difícil nosotros decir que vamos a poder tener un sistema seguro. Y además que el área de patrones realmente puede ser limitada. Y esto quiere decir porque
tal vez sí no es suficiente para mitigar las amenazas, porque nos enfrentamos a que sea una mala implementación, que haya algún trade-off en algún otro atributo de calidad, o incluso al ajustar varios patrones, que haya algún problema en alguna complicación de tecnología en la implementación, o que simplemente haya limitantes en el proyecto. Entonces, nos puede dar un buen vistazo sobre qué podemos utilizar e incluso sobre qué podemos tratar de resolver. Sin embargo, no hay que poder ajustarnos a que solo esto es la solución. Hay beneficios y retos al utilizar la taxonomía de Stride. Y como ya le comenté todos los beneficios, uno de los retos de utilizar la taxonomía de Stride es que no todos podrían estar en los elementos al mismo nivel de abstracción de un patrón. Y esto es, por ejemplo, en la D, que es la denegación de servicios. La denegación de servicio en sí representa hacia ataques al sistema. Y sí es bien cierto que puede haber algunas estructuras que pueden llevar, no están del 100% asociadas con unas estructuras. Entonces, nos deja un poco de desnivel de abstracción. Sin embargo, como también se ha encontrado, se puede haber una relación entre los elementos de lo que es Stride y otras clasificaciones, como lo que es de Bass, Clement y Gassman. Entonces, podemos llegar también a eso. Las limitantes del trabajo. Ok, los tipos de documentos analizados. Y esto es porque la literatura gris es muy interesante, bastante rica, pero el hecho de que haya tanta diversidad es un problema. Por ejemplo, hasta ahora nosotros investigamos lo que son blogs, pero hay más productos que aún no se han analizado y que incluso el hecho que no lo tengamos aquí puede limitarlo. La información obtenida en las entrevistas por el aspecto que tenemos una descripción, pero no todos los elementos fueron descritos con la misma cantidad y las áreas de oportunidad. Finalizando, tenemos pues que se pueden analizar otras fuentes de información. Sería muy interesante ver qué más se dice sobre patrones en otras fuentes de la literatura gris. Y como último, al realizar todo ese trabajo de investigación, se quedó con la pregunta de, ok, ya encontramos patrones, ya los clasificamos, ¿y cómo podríamos decir que es el mejor patrón? Eso sería un interesante tema en el aspecto de si ya tenemos 5 para Spoofing Identity, ¿cuál de ellos se podría hacer el mejor ante alguna métrica? Ok, ahora llegamos a contribuciones. Y como contribuciones, tenemos en primera la presentación de este artículo en el CONISOF del año pasado, 2019, y la publicación del mismo en los proceedings de la IEEE, igual también del mismo CONISOF. Y como segundo, tenemos aquí otro artículo también que fue aceptado y próximamente publicado en el Programming Computers Software, que es un journal de Springer Link. Y aquí también tengo que agradecer la valiosa participación de mi compañero Laura González, porque es incluso coautor de este artículo y que además se va a traducir por acuerdo a una versión breve en ruso. Entonces fue bastante interesante. Tenemos aquí a las referencias de la presentación. Y ahora sí, regreso con ustedes y las preguntas. Ok, muchas gracias, Ali, por tu presentación. Bueno, vamos a proceder a hacer la serie de preguntas. Para esto, no sé si quiera comenzar la doctora Karen o el doctor Octavio. Es lo mismo. Si quieres comenzar, Octavio, no hay problema. ¿Cómo gusta, doctora? Bueno, gracias. Ali, no sé qué preguntarte, la mera verdad. Pero bueno, Podemos dejarlo así. podemos dejarlo así, ¿verdad? No. Recuerdo, tu proceso de la tesis ha sido un poco con algunos obstáculos, algunos retrasos, pero bueno, digamos que oficialmente terminaste tu trabajo en 6 meses, ¿no? Yo sí quisiera que nos comentaras, ¿desde cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? Porque la experiencia recepcional nada más fueron 6 meses, pero tenías mucho trabajo atrás. No sé si nos quieras comentar. No tampoco que sea una lista de quejas, pero sí comentarnos cómo empezaste. Claro, de hecho, se tardó todo este proceso casi 2 años en el aspecto que yo tenía interés con microservicios por el aspecto de que había grandes empresas que utilizaban microservicios. Sin embargo, fue cambiando el tema, fue evolucionando. Y al inicio, cuando se planteaba hacer una arquitectura de referencia,
que eso fue la evolución la segunda ocasión que evolucionó el tema, fue interesante porque también me di cuenta que hay otras áreas que realmente casi no vemos en la licenciatura y que son muy interesantes ver y conocer y aprender sobre estas áreas. De hecho, darme cuenta sobre qué era sobre una arquitectura de referencia y quedarme en blanco cuando me di cuenta, wow, falta mucho sobre este tema que no conozco y nunca vimos. Así que fue una evolución de este proyecto, sin duda. Sin embargo, aportó también cosas buenas en el aspecto que aprendí nuevas áreas, aprendí sobre algunos temas bastante específicos de microservicios o de la arquitectura de software que yo sinceramente no pensaba apuntar allí porque al inicio yo estaba orientado más hacia requerimientos y boom, llegué aquí. Sin embargo, creo que una de las grandes complicaciones es que cuando tú tienes cargada una experiencia, o sea, la tienes registrada o estás haciéndola, requiere también de tu participación, de tu trabajo arduo para poder hacerlo. Y a pesar de que tal vez si no la tengas, no significa que es un descanso o una pausa. Deberías continuar trabajando. Y eso me percaté porque hubo una vez que estaba cursando la experiencia, de hecho usted era mi profesor de experiencia recepcional, y me dijo, sabes que hay muchas dudas, mejor dala de baja porque pues no vas a concluir y vas a echar a perder esa inscripción. Y era cierto, ¿no? Porque la di de baja y continué trabajando para llegar a ese punto en donde me topara con que ya no había más. Y lo alcancé, ¿no? Me llegué, topé con eso y dije, bueno, ok, ya llegué a esto, ahora tengo que regresar y pensar de otra manera. Entonces, el hecho de trabajar, a pesar de que no tengas una inscripción, ayuda bastante. Y eso te puede aclarar otras ideas que tal vez no habías considerado. Bien, muchas gracias. Retomando un poco lo que dices, sobre lo que aprendemos o no aprendemos en la licenciatura, ¿qué crees que nos falta? De acuerdo, o sea, tú ya te metiste más en arquitectura, te metiste más en microservicios, son temas que no se ven de manera específica en la licenciatura. Tenemos un curso de diseño que toca el tema de las arquitecturas, pero no es un curso de arquitecturas. Tú mencionas arquitectura de referencia, es otro boleto. Llegamos a hablar de las líneas de productos incluso. Y bueno, los microservicios es un tema pues enorme, ¿sí? Y que urge dominarlo. ¿Qué sugerirías tú o qué temas sugerirías incluir? No hablemos de experiencias educativas, sino grandes temas para nuestro programa, ya haciendo la reflexión de lo que viste y no viste con ese trabajo. Creo que depende bastante, pues, de la orientación que tenga el programa educativo, porque, bueno, en primera instancia, nuestra generación tuvo el inconveniente que no sabemos mucho sobre despliegue. Entonces, aquí sí necesitamos un ojo sobre lo que es despliegue. Sin embargo, teniendo ya en cuenta ese tema, creo que es bastante interesante reforzar tal vez o ir hacia nuevos campos de lo que sería requerimientos, que es una de las primeras, y lo que es diseño, que realmente en diseño nos atacamos hacia estos temas, como usted mencionó, de arquitecturas de referencia y de líneas de producción, son interesantes. Sin embargo, tal vez para un nivel licenciatura nos quedamos con cara de ¿what? Porque son temas tal vez mayores, ¿no? Sin embargo, dejar algún poco sobre aquí hay algo, si quieres investigalo, o aquí hay más. Incluso recuerdo que en una clase cuando estaba con usted en diseño, no en principio diseño, era diseño, y nos había terminado de explicar, estábamos viendo el de Views and Beyond, no lo estábamos, estaba viendo el otro, Software Engineering Practice, y le comenté, ok, ¿y qué es lo nuevo? ¿Hacia qué nos enfrentamos? Y me dijo, Views and Beyond. Y entonces me quedé pensando, rayos, y yo estoy viendo las bases, o sea, no tengo ni pista de cuál es el futuro, pero al menos tengo las bases, ¿no? Entonces, podría ser con respecto a dar una pista más sobre en qué áreas puede haber más para aumentar nuestra profesionalización o especificarnos más hacia un área. Incluso también esto nos va ayudando a establecer sobre qué quiero hacer después de esta licenciatura. O sea, qué área me podría gustar para después, ya sea en la industria o en la academia, porque también podría ser un posgrado.
Bien, gracias, Ali. Tú mencionas por ahí, bueno, hiciste toda tu investigación, ya nos platicaste acerca de ella, lo que te encontraste. Cuando hablas de limitaciones, pues entiendo que han sido algo de obstáculos. ¿Cómo te hubiera gustado llegar a realizar toda esta investigación? ¿Qué sientes que te faltó? Yo creo que el trabajo es como si fuera un hojazo, o sea, una ojeada, algo como que muy brief de qué es lo que hay allá afuera. Sin embargo, no creo que pues sea realmente todo, ¿no? Hay muchas áreas que todavía se quedaron en hueco. Creo que me hubiera gustado más atender al área de industria, porque estuvieron dos entrevistas, se intentaron de hecho tres o cuatro, pero solo se obtuvieron dos. Y eso también hubiera estado interesante porque nos daba un poco más de vistazos de qué es lo que piensan los practicantes. Sin embargo, el área gris es muy interesante porque estaba leyendo en otro artículo que, por ejemplo, Stack Overflow, que es un foro sobre discusión de problemas de programación, puede ser una fuente muy rica de respuestas. Entonces, ahí podría ser como un puente sobre qué es lo que realmente hay allá afuera en la industria y cuáles son los problemas reales de quienes están programando actualmente en lo que es microservicios. Entonces, hubiera sido tal vez interesante dejar un poquito literatura blanca y echarme un vistazo más sobre literatura gris o incluso sobre practicantes. Bueno, y bueno, ya la última. Dices que uno de tus trabajos, bueno, no de tus trabajos, uno de los trabajos futuros que podrían intentarse sería la propuesta de el mejor patrón. Yo te pregunto, ¿necesitamos un mejor patrón? ¿Es necesario encontrarlo? ¿Existirá? Suena a pregunta filosófica. De hecho, pues existe la complicación, ¿no? En primera instancia, como había mencionado los limitantes, los patrones tienen sus limitantes, ¿no? No son el sagrado grial, no son la respuesta a todo, porque pues tiene también sus defectos, sus limitantes en el nivel de abstracción y utilización que no se pueden resolver. Sin embargo, ahí lo interesante de encontrar como el mejor patrón sería el identificar ante esta circunstancia, si yo ya sé que es el mismo escenario y el mismo problema, que a este nos vamos a las características de un patrón, y ya sé que patrón A y patrón B funcionan, ¿bajo qué métrica podría decirme que A funciona mejor que B? Y tal vez es algo muy detallado, porque incluso podríamos llegar a resultados que sean risorios, ¿no? En el aspecto que sea solo algo muy leve, algo muy sutil, y que lleguemos a, ¿vale la pena estar haciendo una investigación para algo tan sutil, algo que no nos deja suficiente para poder decir, esto es el mejor? Pues de eso se trata la investigación, de descubrir realmente qué se puede encontrar y qué es lo que podríamos hallar en identificar eso, ¿no? Posiblemente sea algo más, como se le dice, algo tan no necesario, porque incluso me podría parecer más necesario el establecer sobre los elementos arquitectónicos de microservicios, porque lo mencioné anteriormente, están los elementos en la literatura, sin embargo, no está nada sentado sobre exactamente y hay por ejemplo, diagrama en donde te explicamos esto. No hay nada de eso. Entonces, eso podría tal vez aportar más que ir a ver cuál patrón podría ser el mejor. Es que eso iba. A lo mejor en la industria no hay tanto uso de los patrones porque se desconocen, no se tiene tiempo. En la industria las cosas son para antier. Nosotros aquí en la academia pues nos damos nuestro tiempo, es para el ratito, si acaso me lo pidieron para ayer, déjame evaluarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en la industria a lo mejor nunca llegará ese mejor patrón, porque cuando tú digas aquí lo tengo, ya la problemática es otra, ¿no? Entonces, quizá no sea necesario tener un mejor patrón, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y felicidades. Gracias, profesor. Gracias, doctora. Bueno, escuchamos al doctor Octavio. Sí, gracias, Javier.
Ah, tengo varias preguntas, Ali. Ok, Tal vez si fueran breves las respuestas, me daría tiempo de preguntarlas todas. trataré de ser Este, breve. ok. Bueno, en cuanto al beneficio principal de tu trabajo, este, ¿a quién va dirigido este y cómo debería de usar tu trabajo esa persona a quien va dirigido? De hecho, va dirigido para las dos partes, tanto quienes están ahorita en la academia, o sea, en la facultad o cualquier otra escuela, nos sirve en el aspecto que, pues ellos ya no se tienen que intentar hacer una revisión sistemática y mucho más multivocal sobre qué patrones hay. Entonces, le da un inicio o unas bases sobre qué es lo que hay, el estado del arte, de hecho. Y por el otro lado, en los practicantes, esto, pues como dijo la profesora, realmente los patrones tal vez no sean tan utilizados y todo es para allá. Entonces, al tener ya una clasificación sobre amenazas y patrones, pues entonces ya no nos lanzamos a buscar la respuesta, sino nos lanzamos a ver cómo hacer bien una implementación de un patrón para poder yo utilizarlo en el sistema en la práctica. Ok, pero alguien de la industria, digamos, debería de tomar tu trabajo y hacer qué para poderlo consumir, por así decirlo. Ok, O en bueno, qué situación concreta. pues en situaciones concretas, naturalmente el trabajo va orientado hacia seguridad, así que cualquier persona que tenga como requerimiento realmente establecer seguridad podría enfrentarse, y si es un buen ingeniero, haría un análisis de riesgos sobre este atributo calidad y checaría qué amenazas de seguridad podría enfrentar o por el tipo de sistema. Entonces, por eso ya podremos definir qué cosas quiero de específicamente de seguridad, y ante ello ya podría verificar ese trabajo de investigación y ver específicamente, bueno, si quiero sobre autenticación, ¿qué hay en autenticación? O incluso sobre no temas tan selectos de seguridad, bueno, más bien de las características, puede ser sobre container, porque por ejemplo, container me pareció muy interesante que haya publicaciones sobre algunos datos muy específicos que se deberían, configuraciones que se deberían implementar para mejorar tu seguridad. Ok, Ali. Hubo algo que en tu presentación me pareció un poquito contradictorio. A ver si nos pudieras aclarar. Por un lado, se realizó o se decidió realizar una revisión multivocal en lugar de una revisión sistemática de la literatura. Y bueno, habrá ciertas razones. Pero obtenemos como resultado que finalmente quien te arrojó más resultados es la literatura blanca. Entonces, ¿cómo es que entonces se seleccionó una revisión multifocal en lugar de una revisión sistemática normal, vamos a decir? ¿Y cómo explicarías esos resultados? Bueno, en primera instancia, como lo mencioné también en la problemática, lamentablemente no hay ninguna revisión multivocal en microservicios. Entonces, eso nos deja que al tratar de verificar qué es lo que hay en el estado actual, no sepamos realmente si este es el bueno o este es el bueno. Entonces, al inicio no se tenía claro si iba a ser literatura blanca quien iba a jalar más, que iba a ver más sobre patrones, o en el otro caso, que iba a ser la literatura gris quien tuviera más. Así que, por lo tanto, al tratar de hacer un primer intento sobre la revisión multivocal, pues se pudo ya tener en los hallazgos que realmente la literatura blanca es quien parecería tener más, aunque aquí hay que aclarar que la literatura gris solo fue analizada en lo que son blogs. Y tal vez si eso nos lleva a preguntarnos, ¿y en los demás, en las demás fuentes ocurrirá lo mismo? Porque pues solo es un tipo de documento, ¿no? Hay más documentos en lo que es la literatura gris que podrían ser analizados y que incluso nos podrían arrojar un panorama muy diferente a lo que hay actualmente en la literatura, porque al final toda la literatura blanca fue un análisis bastante amplio y sobre diferentes fuentes de información. Entonces, creería que allí no hay mucha más información. No creo que cambie mucho en la literatura blanca, sin embargo, en la literatura gris apenas estamos viendo una pequeña porción de lo que hay allá afuera.
El origen de que se inició por la literatura blanca fue, de hecho, porque al inicio se pretendía solo hacer eso, literatura blanca. Pero después nos dimos cuenta que, ok, podríamos hacer algo más diverso. Y ahí fue cuando se incorporó también lo de los practicantes y las entrevistas, para no segmentar la información y ver un panorama más amplio desde diferentes perspectivas. Ok, pero entonces, bueno, esa sería una limitante que tiene tu trabajo, ¿no? El tipo de literatura gris, vamos a decirle, que se seleccionó, ¿no? Sí, eso. Ok, ahora en cuanto a la parte, vamos a decir, de la dificultad de hacer una revisión multivocal. Este, y en ella, bueno, un punto central está esto de la evaluación de la calidad de los trabajos que vienen de literatura gris. ¿Cómo aseguraste que la información que extrajiste de tus estudios primarios, pues sí corresponde a lo que se espera de calidad de un trabajo de estos? Bueno, aquí en primera instancia hay que recalcar que se utilizó de base también lo que es el método que está establecido por Garuzzi para lo que es revisión multivocal. Entonces, tratamos de adecuar realmente lo que sería la plantilla para poder hacer una evaluación. Como lo mencioné anteriormente, el problema con la literatura gris es que no hay un tercero que te diga esto es real y no es solo algo, un comentario personal. Por lo tanto, es necesario ese aseguramiento de la calidad para el contenido que quieras incorporar o investigar. Así que, en primera instancia, pues toda la selección de los documentos, que en este caso pues fueron blogs, se utilizaron, fue realizar como una lista de cotejo realmente y obtener un puntaje para poder saber si se contaba o no se contaba. Eso fue solo para lo que sería el aseguramiento de calidad, pero también debemos comprender que en la forma de escribir o de redactar es diferente. Es diferente porque estamos acostumbrados tal vez en la literatura blanca en tener gráficas, tablas, listas que directamente como que apuntan lo relevante o hacen las relaciones. Sin embargo, en la literatura gris es como estar parafraseando. Entonces, es como una charla en donde tienes que estar leyendo específicamente si intentó decir esto, si lo que está tratando de decirnos es que tiene estas características, porque tal vez si no es tan a la vista, y eso también es otro de los puntos que hay que tener cuidado, además de que se debe cumplir con la calidad, es el contenido que debe ser analizado de una manera más cuidadosa que en la literatura gris. Pero bueno, esto también podría, digamos, ser una limitante en cierto sentido, ¿no? Porque te abre más la puerta a la interpretación tuya de lo que Sí, está ahí, ¿no? eso es totalmente cierto. Ok. Y bueno, siguiendo con eso, ¿qué tan generalizables, pudiéramos decir, quizás esa sea la palabra, pudieran ser tus resultados, considerando esto que hemos estado platicando? O sea, alguien que repitiera tu trabajo llegaría a las mismas conclusiones. ¿Cómo podrías platicar acerca de qué tan generalizables son? Ok, creo que el tratar de replicar un estudio siempre es algo que debería considerarse. Se realizaron realmente todos los pasos de métodos bien conocidos para que no haya ningún descontrol sobre cómo realizar estos pasos. E incluso se incorporaron métodos para la interpretación de resultados o para agregar más fuentes como fue el snowballing, que nos tratan de asegurar a tener ya un camino muy definido sobre qué es lo que se va a hacer y poder regularizar realmente estos resultados. En la literatura blanca realmente parecería que no es difícil de interpretar porque, como lo acabo de mencionar, no hay tanto hueco para la interpretación. Sin embargo, en la literatura gris es cierto que, por ejemplo, en primera instancia nosotros quedamos como en el buscador de Google sobre los resultados. Y esos resultados, pues, se hacen mediante un algoritmo de ranqueo de páginas y que incluso si tenemos una muy mala fortuna, por ejemplo, hay un tipo de amenazas que se trata solamente de hacer rankear una página más alto teniendo algún tipo de spam o contenido no real. Entonces,
aquí nos enfrentamos incluso tal vez a otros resultados por el aspecto que hay filtros que se pueden activar. Sin embargo, hay otras cosas que surgen de la temporalidad, así que pueden ser más difícil establecer sobre cuáles serían los resultados. Además que incluso puede ser un poco la interpretación, porque el contenido de ese blog pues puede ser interpretado de diferente manera por otra persona, lo cual también concordaría que es una limitante en el aspecto que la replicación del estudio en la parte de lo que es la literatura gris puede ser más complicado para cualquier estudio, de hecho. Y uno de ellos, pues, es Pero nuestro. no hay tu método de análisis que debería de ayudar. O sea, este, porque cada quien puede tener diferente opinión y diferente contexto y tal vez interpretarlo diferente. Pero si yo voy siguiendo una serie de pasos, quizás no sea tan difícil. No hay como algo que te aseguraras de que tu proceso de análisis fuera el correcto. Creo que en la primera parte donde hablo sobre el filtro del ranqueo de Google, podría ser un estado que sea temporal. Allí no podríamos escaparnos que incluso se puede encontrar otro resultado diferente o incluso otro resultado que sea ajeno totalmente del algoritmo. Y por el otro lado, en lo que es el tratamiento de, bueno, la evaluación de la calidad, concuerdo, realmente deberíamos llegar a los mismos estudios. Sin embargo, el cómo analizamos esta información yo creería que puede haber ahí un ligero cambio. Y me percaté porque, por ejemplo, en algunos blogs no era tan directa en la forma de decir. Así que podríamos llegar como al mismo parafraseo. Sin embargo, pues queda en cada quien la forma de cómo establecer estas palabras. Así que sí, es muy posible que lleguemos a los mismos resultados. Yo creería que más bien que a los resultados después de la evaluación de calidad de los documentos, creía que todos podríamos llegar al mismo resultado, menos reduciendo el ruido del page ranking de Google. Sin embargo, la última información, ahí tal vez creería que puede haber un cambio de palabras o cosas muy sutiles. Sin embargo, podríamos llegar a las mismas fuentes de conocimiento. Ok. Luego, mencionas que Stride pues, es un modelo, ¿no?, de amenazas de seguridad. ¿Es el único modelo que existe o por qué? O sea, sí vi las ventajas que tendría Stride, de alguna manera un poco la justificación de la utilidad de Stride, pero no me queda tan claro Stride contra otros modelos de seguridad, por qué se seleccionó. Ok, muy bien. Entonces, en primera instancia, yo sinceramente al inicio pensaba utilizar la clasificación de las características de seguridad de Baskem y Kasman, porque me parecen que pues se puede hacer un buen match. Sin embargo, viendo también el aspecto de darle una nueva perspectiva con respecto a amenazas y que hay incluso patrones que son misuse. Esos patrones misuse es un tema muy interesante, que son patrones que vienen desde la perspectiva del atacante, algo muy similar a lo que hace la clasificación Strike. Entonces, la vertiente de patrones con ese estilo de amenazas no es tan ajeno y creería que incluso podría funcionar. Sin embargo, sí fue el tomar la decisión, right? Pero como amenazas mismas, ¿no hay otros modelos? O sea, aún bajo la perspectiva de Stride, que es desde el punto de vista de las amenazas, no digamos de las características de seguridad, ¿no hay otros modelos aparte de Stride? De hecho, no podría asegurar, sin embargo, no encontré otro modelo que sea específicamente sobre amenazas de seguridad. Es muy posible que otros utilicen algo así. Y, por ejemplo, hubo una revisión que le eché un ojo y hablaba sobre que utilizaban Stride, y de hecho lo utilizaron en 2 estudios, pero había otros que lo que proponían más era hacer un propio framework o una propia clasificación, que tal vez sí sea igual orientado hacia amenazas, pero pues con el contra que es una clasificación hecha en casa, ¿no? O sea, desde una propuesta de alguna universidad o alguna otra institución, mientras que esta Stride ya tiene años que se ha impulsado por Microsoft. Ok. Luego, en cuanto a, vamos a decir, ya las detección, por así decirlo, o extracción de los patrones a partir de los estudios primarios,
Este, ¿qué, qué, qué buscabas en los papers para decir, ah, ok, lo que sí están mencionando estas personas sí realmente es un patrón de diseño? Bueno, con respecto a patrones, como ya pensaba que iba a ser orientado todo este trabajo hacia atributos de calidad, iba pensando en extrayendo información con respecto a atributos de calidad. De hecho, al inicio no se pensó solamente en seguridad, sino que se pensaron en cualquier atributo de calidad, aunque tengo que decir que una de las limitantes del trabajo es que se ajustó a que se siguiera la clasificación 25010. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuevos atributos de calidad que tal vez si no sean considerados por el 25010 no fueron considerados, y hay algunos hay algunos atributos que tal vez estén emergiendo y que al no estar en la clasificación tuvieron que trasladarse a algo más adecuado. Así que lo que se extrayó fue directamente relacionado a atributos de calidad. Bueno, no sé si nada Creo que más no lo me estoy perdimos. escuchando. Ok, esperamos un momentito. De hecho, yo también perdí la conexión un momento, apenas regresé. Pues vamos a esperar un momento que regrese. Es que ha estado lloviendo, tal vez se complicó por donde él vive. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ya. Sí, Se Síguele. perdió la conexión durante un momento. No recuerdo en qué parte se perdió. Más bien, no sé en qué momento se perdió. Así que si me podrían refrescar en qué punto nos quedamos. Ibas iniciando la respuesta. Oh. Ok, bueno, entonces voy a regresar. Era con respecto a qué extraemos. Muy bien, entonces el trabajo en sí, todo iba relacionado con atributos de calidad. Entonces, desde un momento se pensó sobre atributos de calidad. Es cierto que no se pensaba específicamente con seguridad, así que se pensaron sobre extraer información relevante hacia un atributo de calidad que pudiera ser un beneficio realmente mediante ese patrón, aunque tengo que admitir que una de las limitantes del trabajo fue el aspecto que nosotros consideramos la clasificación del ISO 25010. Y eso nos ata que hay algunos nuevos atributos de calidad que no están considerados en esa clasificación, que tienen que ser relacionados. Y tengo que admitir que sí hubo unos 3 patrones, 4 patrones que no tenían relacionado con ese atributo de calidad. Así que tuvimos que hacer como un match de acuerdo a las características, cuál podría ser el atributo de calidad que se utilizaría. ¿Tienes el No micro escucho apagado? su audio. Ah, perdón. Sí, te decía yo que cómo te aseguraste que un patrón, ya después de que lo identificaste, a lo mejor investigaste más de él en otras fuentes, además del estudio primario, dices, ok, tiene estas características, este es el problema, esta es la solución, los elementos que tiene el patrón. ¿Cómo hago o cómo fue que yo dije, ah, este patrón con estas características cae en esta categoría de amenazas? Porque ahí es donde yo Ah, veo como que el switch, ¿no? O sea, como que el salto. sí, de hecho, ahí es una parte totalmente de análisis. Y aquí va con referencia, bueno, en primer lugar, hay algunos, los que estaban en seguridad, que había algunos que sí eran muy directos sobre este patrón se usa para autenticación. Ah, bueno, entonces, si dice que es autenticación, bueno, pues que amenaza ataca directamente a una autenticación. Sin embargo, había otros patrones que incluso es una total limitante en el aspecto en la literatura blanca, que creo que fue la que tuvo mayor frecuencia con este problema, es que hubo algunos patrones que, si bien estaban allí y se mencionaban que eran, por ejemplo, para seguridad, no había más información sobre cómo estaba relacionado con seguridad. Así que era con base a lo que había en el paper, en el artículo sobre este tipo de seguridad,
y también sobre qué más se puede identificar a partir de otros estudios primarios. Entonces, las características totalmente, lo que se hacía era atarse a atributos de seguridad, y por el otro lado teníamos lo que sería la relación, ¿no? Si ese atributo de seguridad era lo que era autorización o autenticación, bueno, entonces, ¿qué amenaza es la relacionada? Entonces, no fue una relación directa sobre patrón, amenaza, sino que fue como patrón, atributo de calidad de seguridad, y nos vamos ya contra la amenaza. O sea, con subatributos de seguridad. Ajá, correcto. Ok. Bueno, ya para terminar, Ali, para que también pregunte Javier, ¿analizaste, de acuerdo con los autores, si estos patrones se están utilizando en la industria? Bueno, sobre todo me interesa en la parte de literatura blanca. Porque, bueno, los de literatura gris, evidentemente que si lo estás sacando de los practicantes, pues es que seguramente lo están utilizando, ¿no? Sí, de hecho es curioso porque solo un patrón fue el que estuvo en todas las perspectivas. Y aquí es interesante porque tal vez nos deja el asombro de que está muy segmentada la información, ¿no? O sea, realmente sí hay unos que solo están aquí y hay otros que están acá. Y solo hubo un patrón que fue el notificador, el que estuvo en las tres partes, en literatura blanca, literatura gris y en las entrevistas. A partir de las entrevistas nos comentaban mucho sobre tecnología o como prácticas técnicas, pero no había algo tan específico en decirnos tal patrón. Entonces, no había tanto, de hecho, creería que surge el problema que comentó la profesora Karen, en el aspecto que tal vez en la práctica no haya tantos patrones que se utilicen, o incluso solo sean tácticas y no patrones. Ok, Ali, pues ahorita se me ocurrió otra, pero le dejamos la palabra a Javier al final. Bueno, Octavio, gracias. También gracias, Ali, por la presentación. Tengo varias preguntas, algunas son un poquito más técnicas, pero me interesaría saber tu opinión de varios temas relacionados con microservicios, ya que pues, te estuviste metiendo más pues, en esto. Y bueno, recientemente estuve leyendo más sobre microservicios, he estado por ahí checando libros. Se menciona que los microservicios deben ser pequeños. Por ahí leía que pequeño quiere decir que te tome 2 semanas hacerlo, más o menos. ¿Qué opinas al respecto, con respecto también a lo que tú has leído? Bueno, de hecho, en otro libro también que es Base, Sam Newman, hablan sobre el tamaño de los equipos y que cada equipo debe ser el que empodere el realizar este microservicio. Entonces, en tamaños de equipo comentaba que puedes utilizar la estrategia de las 2 pizzas. Entonces, dice, ningún equipo debe ser más grande que lo que puedes alimentar con 2 pizzas. Entonces, sí, concuerdo que realmente todos los equipos deben ser pequeños. Sin embargo, llegar a este punto creo que es lo más crítico. O sea, es hacer estos cambios administrativos para llegar en sincronía a lo que es la arquitectura de microservicios. Porque no es simplemente, ok, hagamos microservicios y ya. O sea, no es programar solamente, sino que también tenemos que estructurar administrativamente cómo vamos a hacer los equipos, cómo va a ser la forma de trabajo para hacer eficiente realmente la utilización de microservicios. Entonces, creo que concuerdo en que comenten que deben ser equipos pequeños. Nunca debería ser algún equipo grande. Y esto ayuda bastante por el aspecto en que se trata que un equipo tenga todo el ciclo de vida de ese microservicio. Desde el inicio de los requerimientos, la programación, el mantenimiento. Y que ese mismo equipo se sienta con esa felicidad de que es mi microservicio, ¿no? Yo lo hice y está funcionando bien. Y si ocurre un problema, bueno, entonces yo lo arreglo porque yo sé muy bien cuál podría ser el detalle. Ok, gracias. Qué bueno que tocaste algunos temas de ahí porque hay otras preguntas relacionadas. Pero bueno, antes de eso, me llama la atención las fuentes que buscaste. Microservicios ahorita, pues, es un tema de moda. Entonces se encuentran muchos libros, sobre todo, incluso libros de patrones como tal. Entiendo que hiciste una revisión de literatura blanca, literatura gris. ¿Los libros cómo los considerarías y los consideraste para tu investigación?
No los consideré en revisión multivocal y en todo caso que tuviera que clasificarlos sería literatura gris. Y aquí queda por el aspecto que puede tener una editorial atrás, sin embargo, no significa exactamente que lo que diga sea totalmente comprobable. Esto, lo que quiero decir es que al final de todo lo que quieren hacer es vender el libro. Quieren que tenga éxito el libro. Entonces, tal vez si se hacen los ajustes necesarios de manera editorial, pues se puede conseguir ventas. Y por el otro lado, con respecto a si, ¿por qué no lo había considerado? De hecho, el libro que usted comenta sobre los patrones se encontró, pero no de manera sistemática. Y es que es bastante popular en la web. Sin embargo, no se encontró realmente en la revisión multivocal, que realmente solo se pensaron en blogs o en alguna entrada de blog directamente que enlazara ese libro. Pero al considerarlo y al analizarlo, se extrajo un patrón para poder ser analizado. Hay otros patrones que también están mencionados allí. Sin embargo, también en la literatura gris o en la literatura blanca los menciona, así que no fueron atados directamente con ese libro. Ok, muchas gracias. Bueno, también mencionabas en tu primera respuesta que idealmente un microservicio pues debería ser manejado por un solo equipo de trabajo. Eso quiere decir que pues, necesariamente debería tener bajo acoplamiento los microservicios entre sí. ¿Qué nos puedes decir de los patrones que encontraste en cuanto a esta independencia y este bajo acoplamiento? Porque, por ejemplo, por ahí tienes uno de token. ¿Tú consideras que un patrón basado en token para autenticación tendría bajo acoplamiento y mantendría Creo, esta característica? creo que va a depender mucho el estilo. Por ejemplo, comentaba que en autenticación había dos estilos principales. Uno comentaba que era una autenticación unificada, que significa, pues, este microservicio se va a encargar de autenticar a todos. Y otro comentaba que no creía que fuera la mejor opción. Estoy hablando de las entrevistas. Decía que era mejor hacer algo segmentado. Y con algo segmentado realmente yo concuerdo que podría ser menos por el aspecto en que podríamos reducir en el efecto en que pueda establecer la autenticación específicamente hacia un grupo y que no genere un cuello de botella. Sin embargo, hay algunos patrones que pueden ser utilizados por todos y que creería que podrían generar algún tipo de conflicto. Por ejemplo, también API Gateway, pues podría ser un patrón que todos lo utilicen porque va a ser la primera barrera ante el sistema y puede generar algún inconveniente. Aquí lo interesante sería ver de cómo podemos segmentar algún equipo, cómo podemos establecer equipos de manera que puedas tú aislar a estos patrones o puedas administrar estos patrones para que realmente tengan este ciclo de vida como si fuera un microservicio, ¿no? Que sea un grupo pequeño que pueda darle todo el ciclo de vida. ¿Qué tantos detalles encontraste de la forma en que se implementan los patrones? Porque, por ejemplo, ahorita que hablabas de tener una autenticación segmentada, ok, suena bien, pero si tú tienes una autenticación segmentada o estás repitiendo información de credenciales en cada microservicio o estás creando una dependencia de datos, ¿no? Que al final del día es un acoplamiento también entre microservicios. Ese tipo de detalles, ¿cómo lidia la literatura o cómo lo encontraste? Bueno, por ejemplo, en ese que estaba comentando surgió de las entrevistas y tanto uno comentó una perspectiva, el otro entrevistado comentó la otra perspectiva. Aquí yo creo que más allá de los limitantes que tienen como el uso general, es el encontrar el problema y contexto para utilizarlos. Eso significa que puede ser muy viable para algún tipo de sistemas, mientras que para otros no pueda ajustarse y no debería utilizarse. Así que creería que igual como realmente en todos los patrones, es llegar al punto de tener la base y poder tú adecuar en el sistema la manera en que pueda funcionar sin tener otros inconvenientes con limitantes del proyecto o del sistema. Pero entonces cae en la decisión de cada quien, ¿no? No hay como una manera, digamos, estandarizada, que al final del día es lo que uno buscaría en un patrón. Ya, llegamos a lo estandarizado a partir de la solución base. Sin embargo, como usted bien lo dice, el hecho en la implementación no es exactamente igual para todos. Tal vez algunos puedan llegar a una implementación un poco diferente por tratar de ajustarlo hacia algún tipo de atributo de calidad o alguna limitante del sistema. Sin embargo, todos deberían tener
como la base o las características principales de ese patrón. Ok, bueno, gracias. Tengo más preguntas con respecto a las entrevistas. Si algo noto de las entrevistas es que gran parte de las soluciones que te dieron son como genéricas en el sentido de que no necesariamente son para microservicios y que incluso pues muchas de ellas no necesitan microservicios, ¿no? ¿Por qué crees que se haya dado esto? Yo creo que, y aquí también va relacionado un poco con lo que ha comentado la profesora Karen, en la práctica hay algunos que utilizan patrones, pero son muy pocos. Entonces yo creería que los entrevistados que hicimos tienen idea de patrones y saben algunos de ellos, sin embargo, tal vez si no tienen tanto conocimiento sobre específicamente qué usar en esas acciones. Porque como se comenta, esas tecnologías fueron mayormente identificadas más que un patrón. Entonces eso nos deja un poco de pista que realmente lo que más se utiliza más allá de un patrón realmente son tecnologías que forman como un estándar para poder realizar estas funcionalidades. Por lo tanto, creo que también incluso es una limitante, ¿no? En el aspecto que los mismos entrevistados no nos hayan dado tantas pistas hacia patrones y hayan aportado más hacia lo que son tecnologías o incluso podría decirse prácticas o tácticas. Ok, en ese sentido, ¿consideras que lo que te contestaron en las entrevistas ayuda a tu trabajo, considerando que es sobre patrones? ¿O tú descartarías esa parte? Es interesante porque De hecho, creo, perdón, de hecho descartamos por ahí una entrevista incluso, ¿no? Se sí, de descartó. hecho eso es cierto, se descartó una entrevista porque fue totalmente técnica y no había, o sea, ningún nivel de diseño. Y aquí es donde te das cuenta que realmente se aplican criterios para poder conseguir en las personas, porque no todos tienen ese conocimiento sobre diseño, sobre qué es lo que podría yo implementar. Algunos están totalmente casados con tecnología. Sin embargo, las dos entrevistas que sí consideramos tienen un conocimiento de diseño estas personas y de arquitectura, de hecho, que saben bastante bien de por qué aplicar estas soluciones y no nada más porque lo encontraron en algún blog que decía que este framework era el bueno. Así que creería que sí, el hecho de que la hayamos agregado puede aportar algo por el aspecto que nos da un poco de diversidad sobre el conocimiento de qué es lo que hay orientado hacia un tipo de patrón para lo que es cubrir seguridad. Y eso va también referente a lo otro mencionado de que se encontró en la literatura con respecto a otras tecnologías, con respecto a configuraciones en lo que es container, con respecto a frameworks y arquitecturas o conceptos teóricos que nos dan una perspectiva más sobre cómo están jugando el papel sobre patrones y tal vez incluso una pista de que podemos incorporar algún tipo de solución a pesar que no se considere patrón. Ok, muchas gracias. Bueno, ya la última pregunta. Tu trabajo me pareció muy completo, no solo porque cubría cuestiones técnicas de un tema, digamos, nuevo, sino también porque a partir de eso, pues acá pudiste sacar artículos. Eh, ¿Qué habilidades crees que necesitaste ya para pasar esas ideas, digamos, esa investigación a algo más concreto, digamos, que se pudiera publicar? ¿O qué crees que te hizo falta también saber? ¿O con qué batallaste más? Creo que lamentablemente la universidad no lleva un camino hacia el área de investigación, o al menos la licenciatura no lleva un área de investigación, y todo lo que llegamos a ver sobre investigación va en camino cuando hacemos nuestro trabajo recepcional. Entonces, al hacer nuestro trabajo recepcional nos damos cuenta de cómo adquirir técnicas y cómo adquirir este conocimiento para poder llegar a realmente cubrir esta área de lo que es la investigación. Y creo que una de las grandes complicaciones que enfrenta al momento era ordenar y organizar todo el material, porque a pesar de que ya lo había extraído, ya lo tenía clasificado y ordenado según de hecho por el método que elegí, me quedaba en duda de, ok, ¿y ahora cómo redacto todo esto y hacerlo conciso hacia un solo tema?
Y de hecho, tuve bastante retroalimentación por parte de mis directores con respecto en que había algunas partes que yo lo consideraba más como narrativa, pero no debería irme hacia ese lado, ¿no? O sea, que tenía que jalar más hacia solo dar una publicación de los resultados, sino tanto una interpretación o narración sobre los resultados. Así que fue un proceso que arrojó aprendizaje totalmente y que me hizo darme cuenta que incluso el área de investigación es bastante interesante. No es solo para los que tienen doctorado y están en sus cubículos, sino que también puede ser algo entretenido para un estudiante de licenciatura. Ok, muchas gracias, Ali. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Octavio, creo que le quedaba otra. Ok, tengo un par, pero son más curiosidad, Ali, ¿no? No es nada difícil. Okay. Una es, ya que tú estuviste revisando muchos trabajos de literatura gris y blanca, me da curiosidad cómo, o si encontraste, cómo están modelados los patrones de diseño. Porque bueno, algunos no los imaginamos así con diagramas de UML o de algún tipo en particular. ¿Cómo los modelan ahorita? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto material encontraste? Claro que obviamente no fue tu objetivo, pero ¿encontraste tu material que hable sobre organización de equipos de desarrollo para microservicios? Es curioso porque sí hubo algo relacionado a ello. Y de hecho, creo que es un punto clave de microservicios, el entender que la administración de los equipos y de trabajo es el punto clave del éxito de obtener este tipo de arquitectura. Sí sé algunos, de hecho creo que no encontré algún paper relacionado, pero sí hay libros relacionados. De hecho, casi todos los libros llevaban una parte sobre la alineación de la organización con microservicios. Entonces es un punto muy interesante en el aspecto que si vas a hacer microservicios, no es lo que decía, no es solo codificar, es meterte a hacer más adecuaciones en tu oficina o en tu empresa para poder llegar a obtener los beneficios de los microservicios. Así que incluso algunos libros decían, microservicios no va a ser que te haga la vida fácil programando, ni tampoco va a reducir la complejidad. De hecho, microservicios es más complejo de programar, pero puede traer beneficios a largo plazo. Entonces, es realmente lo interesante que ha hecho algunos que apuesten por microservicios, sabiendo que pues no todos van a lograr un éxito, ¿no? Algunos, como los referentes de la industria, lo lograron, pero hay otros que están atrás de los pasos y pues van a enfrentarse a estos problemas como la alineación organizacional. Ok. ¿Y de modelado? No hay nada. De modelado es curioso, pero sí hubo ahí fue paper. Ahí creo que no encontré ningún libro relacionado a algo de específicamente diseño o arquitectura, ninguno. Y eso es un hueco, ¿no? Pero sí hay patrones. Es lo más relacionado a diseño fue un libro de patrones, pero hay algunos artículos que sí hablan específicamente sobre cuestiones de diseño, pero es cuestiones de diseños, por ejemplo, en algunas son como solo arquitecturas especializadas o son frameworks que naturalmente llevan a alguna parte de diseño o la incorporación de algún tipo de diagrama, pero más allá de eso no hay algo tan específico o preciso hacia lo que es diseño y arquitectura. Ok, Ali, gracias. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, doctora. No, por mi parte no. Muchas gracias. Bueno, en ese caso vamos a abandonar, bueno, vamos a seguir conectados, pero vamos a pasarnos a otra sala pues, de videoconferencia para que deliberemos. Se va a quedar abierto aquí el canal, si quieren utilicen el chat y pues regresamos en un momento. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Bueno, Ok, estamos de regreso. Buenas tardes para los que están incorporando. Bueno, pues después de estar deliberando hemos llegado ya a una decisión. A continuación la doctora Karen va a proceder a leer el acta, y donde también me
mencionará el resultado. Entonces, por favor, escuchamos a la doctora Karen. Sí, muchas gracias. Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa de trabajo recepcional para acreditar la experiencia educativa, experiencia recepcional. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 17 horas del día 20 del mes de julio del año 2020, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional del alumno Valdivia Ruiz José Alí, con base en el trabajo intitulado Clasificación de patrones de seguridad relacionados a la arquitectura de microservicios, en la modalidad de tesina, presentado por dicho alumno, aspirante al título de licenciado en Ingeniería de Software. Fungiendo como presidente del jurado el doctor Héctor Javier Limón Riaño, como secretaria la doctora María Karen Cortés Verdín, y como vocal el doctor Jorge Octavio Charán Hernández. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado el sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad. Se vale aplaudir, ¿eh? Con lo que se da por terminado el acto a las 18:30 horas del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Felicidades. Ok, creo que Octavio Bueno, quedan las palabras. Sí. Ok, Ali. Bueno, pues a mí me toca iniciar. Antes que nada, pues muchas felicidades por un buen trabajo, un excelente trabajo, diría yo. Y creo que, como mencionaste, quizás es como una primera probada, por así decirlo, de lo que es investigación, sobre todo en el área de software. Ojalá y esa inquietud que a lo mejor surgió ahorita la continúes, ¿no? Porque estoy seguro que este trabajo es valioso, tan lo es que está ahí en 2 publicaciones, pero bueno, no creo que sea lo último que escuchemos de ti. Entonces, pues va a empezar ahí tu carrera en la ingeniería de software y pues a tu familia también muchas felicidades. Creo que si algo que distingue a Lee es que lee muchísimo, se nota inmediatamente en el vocabulario. Quería a lo mejor a veces redactar un poco como lo mucho que ha leído, pero se acostumbró a otro estilo. Pero lo que sí es que es un hábito importante, ¿no? Y que solamente se adquiere en un ambiente propicio. Entonces, pues muchas felicidades a tu familia, a ti, y enhorabuena. Le agradezco, profesor, sus palabras. Bueno, Lee, a mí me toca felicitarte a continuación. Pues no puedo más que realzar lo que ya dijo el doctor Ocharán. Es un alumno como pocos, un tesista como pocos. La verdad, a veces me daba miedo cuando te veía llegar. Dije, ya viene con su montón de preguntas. Dice yo, a ver si se las puedo contestar. Da gusto tener estudiantes así porque te retan a dar lo mejor, te prueban, sobre todo en este tema que a mí en lo personal me gusta mucho y del cual se puede hablar con tan poca gente en la facultad. Es bueno tener colegas ahora con los que podemos comentar este tipo de cosas. La verdad es te reconozco mucho tu trabajo. Tú lo dijiste, es un trabajo de 2 años. O sea, nada más te inscribiste 6 meses, pero fueron 2 años de intentar por un lado, por el otro. Te felicito por el aguante. Yo creo que una de las características que todos debemos tener es el aguante, sí, porque pues la realidad de la escuela no es la realidad de un trabajo o del desempeño profesional. Entonces, a veces buenos estudiantes resultan ser malos profesionistas y a veces malos estudiantes excelentes profesionistas, ¿no? En tu caso, yo estoy segura que serás un excelente profesionista. Espero que continúes por este lado, que todo lo que aprendiste lo puedas aprovechar, porque créeme que son pocos que saben lo que tú sabes. La verdad me da envidia. Ojalá lo puedas aprovechar
Y pues muchas felicidades a ti, a tu familia. Finalmente, pues el apoyo de la familia es clave para este tipo de logros. Muchas felicidades a tus papás, que me imagino que por ahí andan. Y pues por mi parte es todo. Muchas felicidades. Gracias, profesora. Y sí, sin duda nos volveremos a ver sobre estos temas. Bueno, Bueno, Ali, ya para ir cerrando, yo también quiero reiterar las felicitaciones. También te quiero reconocer y también quisiera mencionar tu crecimiento a lo largo de la carrera. Creo que eres un ejemplo de un estudiante que, si bien al principio tuvo una carrera un poco accidentada, pues a partir de trabajo duro y de realmente tener pasión por lo que hace, pues llegaste a destacar como lo estás destacando ahorita. Y creo que eso es de reconocerse mucho y también es un ejemplo para tus compañeros que noten que, pues, si tienes las ganas de hacer las cosas, si te interesan los temas, pues puedes llegar a ser muy bueno, ¿no? Me da mucho gusto haber trabajado contigo. Creo que en este tema especialmente, pues me retó mucho porque yo no estoy tan metido en diseño y sin embargo, por cómo se dieron las situaciones, pues terminé siendo el director del tema. Qué bueno que fue así, porque creo que no solo a ti te permitió crecer, sino también a mí. Creo que nos permitió darnos cuenta de cómo se deben dirigir trabajos cuando tenemos cierta incertidumbre, que creo que fue mucho lo que pasó contigo. Fue un tema que al principio pues desconocíamos todos, incluyéndome, pero que sabíamos que podíamos trabajar siempre y cuando quisiéramos hacerlo. Lo demostraste, qué bueno que también nunca abandonaste, continuaste incluso cuando se cambió varias veces el tema. En cada oportunidad que se cambió, creo que fue enriquecedor porque te permitió también a ti meterte más en el contexto de las cosas, darte cuenta de pues, qué problemas se pueden atacar. Nos permitió pues, enfocar trabajos con resultados, como podemos ver en tus publicaciones. Y yo solo te animo a que continúes haciendo esto. La investigación yo creo que se te da mucho. Si tú quieres hacer un doctorado, probablemente puedes ir por ese camino. Creo que te resultaría bien. Si quieres ir por la industria, creo que también tienes la madera para hacerlo. Pues nada, te felicito. Yo creo que te va a ir muy bien en el futuro y ojalá sigamos escuchando de ti. Claro, yo también esperaría escuchar mucho de mis 3 doctores de la Facultad de Estadística e Informática. Así que esto yo también creería que no es exactamente un adiós, porque nos vamos a seguir viendo y más porque vamos ahora a formar a todos parte de una comunidad de la de ingeniería de software. Y también es necesario destacar de ustedes 3, realmente mis directores, en el apoyo de estarme siempre presionando, a pesar que en algunas veces yo estaba fastidiado del tema, pero era seguir intentando, ¿no? Y después de estos casi 2 años se logró, así que también hay que reconocer la parte de que si ustedes tal vez no me hubieran exigido tanto, yo hubiera soltado, ¿no? Hubiera pensado, pues ya, Ceneval suena bien, pero aquí estamos, ¿no? Y eso también es parte de ustedes. gracias. Gracias, Ali. Creo que es un esfuerzo de todos. Gracias, Ali. Gracias. Bueno, pues creo que podemos dar por concluido, a menos que alguien más quiera extender alguna felicitación. Podríamos dejar abierto el micrófono para quien quiera. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el maestro Carlos Ochoa. José, también quiero felicitarte. Creo que ha sido una excelente defensa de tu trabajo recepcional y como dicen los doctores, hay mucho futuro en ti y que te pudieras unir también al campo de investigación en el área de ingeniería de software. Muchas felicidades. Gracias. Realmente es uno de los temas más interesantes, así que sin duda podría sacar provecho de ahí de la investigación. Claro que sí. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades para ti y para tu familia también. Gracias. Bueno, Ali, qué bueno qué bueno que ya terminó. Sí. Me hubiera gustado felicitarte ahí en nuestra casa, en la facultad, pero bueno, qué bueno que estas circunstancias no fue pretexto para no terminar. Entonces, pues felicidades. Felicidades también a tu familia, y se me pasó, que también es un esfuerzo de ellos.
Sí, totalmente, como lo decía en mi documento. Al final de todo, ellos también forman parte del pilar, ¿no? De nosotros como estudiantes, porque no lo podríamos lograr sin el apoyo de ellos. Bueno, pues yo creo que si no hay nadie más, gracias Samuel por los aplausos. Pues entonces nos despedimos. Esperemos vernos pronto en las pasillos de nuestra facultad. Esperemos que pronto nos veamos y si no, pues en el próximo examen, que por ahí viene otro. Sí, yo Hasta también luego. espero que el próximo examen, ¿eh? Ok, pues muchas felicidades nuevamente.